Será un grato honor si nos acompaña. Amigos, como hemos estado un poco desaparecidos, pero en vista de que estamos viviendo tiempos críticos en el mundo, nos vemos en la necesidad de regresar e informar en lo posible de la censura que hay en YouTube, todo lo que está pasando en el mundo. Como ustedes saben, cuando la élite les avisa que va a pasar algo, muchas veces no termina pasando nada. ¿Y cuáles son los eventos que son realmente importantes desde mi punto de vista? Bueno, prácticamente los que ocurren de la noche a la mañana sin que nadie lo haya previsto. Por ejemplo, todos pensaban que el tercer conflicto mundial iba a empezar con la invasión de la Nación del Dragón a Taiwán, ¿no? Así que eso ya era un evento muy predecible y solo estábamos esperando el día en que nos avisaran. Y al final eso nunca ocurrió, o a lo mejor dicho no ha ocurrido de momento. Entonces había que suponer que antes de que suceda dicha invasión iba a suceder otra cosa, un evento inesperado que cambiaría las reglas del juego. Y desde mi punto de vista, ese evento inesperado es lo que ha ocurrido entre Israel y el grupo Hamas. Ya subí un video en el año 2011 que dejaremos en la descripción y al final de este, para que lo vayan a ver, donde hablábamos cómo iba a empezar el tercer conflicto, y curiosamente ha empezado tal como lo dijimos en ese video, donde el masón de grado 33, Albert Pike, que bueno, algunos lo conocerán por ser quien predijo los dos conflictos mundiales, tal como sucedieron exactamente. Y el tercer conflicto, en pocas palabras, lo describió como un enfrentamiento entre el mundo árabe contra el sionismo político. Así que, ¿cómo ha empezado todo? Bueno, desde luego, con una falsa bandera en la que el grupo Hamas haga algo lo suficientemente fuerte y malo para que Israel justifique una ofensiva lo suficientemente grande para desaparecer del mapa a Palestina. Y cuando esto suceda, las otras naciones árabes se irán en contra de Israel, y cuando esto también suceda, que Israel esté luchando contra todos ellos, entonces Estados Unidos tenga que entrar en el escenario del conflicto para defender al sionismo. Pero de momento vamos a ir viendo cómo se van formando los dos polos opuestos que se terminarán enfrentando en una ofensiva global eventualmente. De todo esto vamos a estar hablando. Si quieren saber todo lo que está pasando ahora mismo en el mundo, las noticias más importantes, tienen que seguirnos ahora mismo en nuestro canal de Telegram. Ahí estamos explicando con detalles todo lo que está pasando y que ustedes deben saber. Atentos. Para el 7 de octubre nosotros informábamos. El ala militar de Hamas atacó a Israel al infiltrarse y lanzar misiles de cohetes contra el territorio israelí. En respuesta, el ejército de Israel ha empezado una operación militar llamada Espada de Hierro, enviando decenas de aviones de combate a atacar la franja de Gaza, y el primer ministro de Israel declara conflicto bélico oficial. Problema, reacción, solución, como ustedes pueden ver, el bando sionista ataca y el bando musulmán responde. Primero ataca a los malos, que son los árabes, luego Israel responde muy fuerte y por lo tanto el bando musulmán pues tiene que responder también. Entonces vemos que Afganistán comunica a Irán, Irak y Jordania la entrada a Israel para ayudar a Hamas a conquistar Jerusalén tras la declaración de conflicto bélico por parte de Benjamín Netanyahu, ¿no? En este caso, el mismo primer ministro de Israel dijo: el ejército de Israel utilizará toda su fuerza para destruir a Hamas por los ataques que han recibido. Luego de esto salió Joe Biden, presidente de Estados Unidos, a decir: Estados Unidos dotará a Israel de todo lo que sea necesario. Luego de eso, el conflicto se extiende al Líbano, país que podría empezar a pelear, e Israel argumenta que tuvo que ver en la necesidad de atacar al Líbano. Y después de esto, mucho ojo, China, ante la ofensiva sionista de ataque al Líbano y demás países, pide un Estado palestino, posicionándose así en el bando contrario a Occidente. La ONU está trabajando para evitar la extensión del conflicto al Líbano tras los ataques sufridos, ¿no? Israel ha estado atacando y recuperando territorios toda la noche, pero Hamas dice que todavía controla una gran parte de esos territorios. El portavoz de Hezbollah ha mantenido una conversación telefónica con el presidente de Irán tras la amenaza de Estados Unidos de intervenir contra Gaza. Si Estados Unidos e Israel piensan que Palestina es Ucrania, están muy equivocados. No estamos solos. Si a Estados Unidos se le ocurre intervenir,
Todas las áreas militares y diplomáticas asentadas en tierras ajenas se convertirán en un objetivo legítimo. Ante la nueva ofensiva sionista, el mundo árabe responde. El grupo armado iraquí Al-Ashad al-Shabi anuncia el despliegue de sus miembros a territorio israelí. Pronto vendrán más hermanos árabes. Israel, este es tu fin. Ante tantos grupos árabes amenazando a Israel, el país sionista se pone más ofensivo que nunca y dice que van a ir hasta el final en este conflicto para asegurar la sobrevivencia de Israel. Después de eso fue Irán quien amenaza abiertamente con entrar en el conflicto entre Palestina e Israel. Si somos atacados de alguna manera, atacaremos desde Irak, desde Líbano y desde Yemen y enviaremos soldados desde Siria, dijo Irán. Ahora solo faltaba que se uniera Arabia Saudita y Turquía. Pero adivinen qué, bueno, ya les estaremos informando. Bueno, al día siguiente de esto, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha aseverado este lunes en un mensaje a la nación que las fuerzas de defensa del país israelí lanzarán un ataque masivo con una fuerza nunca antes vista para atacar las posiciones del movimiento Hamas. Estamos en el tercer día de la operación. Estamos en una operación para el hogar, un conflicto para asegurar nuestra existencia, un enfrentamiento que ganaremos. Este conflicto fue impuesto contra nosotros por un enemigo despreciable. Así que bueno, como ustedes pueden ver, esto es un clarísimo problema, reacción, solución. Así que ya para el 10 de octubre, Israel cruza la línea roja y ataca a Líbano finalmente, país vecino desde donde se asegura que el gobierno israelí lanzó misiles. Luego de esto, Egipto rompe todo tipo de relaciones con Israel tras el ataque aéreo israelí para impedir que los egipcios dieran alimentos y productos de primera necesidad a los palestinos. Además, el gobierno egipcio ha ordenado el despliegue de unidades militares en la frontera con Israel. Bueno, para el 13 de octubre informábamos que extrañamente otro gasoducto en Europa había sido saboteado, específicamente uno a Finlandia, y que esto iba a crear otra crisis energética en Europa. Y recordemos que las crisis energéticas cuyos objetivos reales son desindustrializar al viejo continente, ni más ni menos. Además que hay muchos países productores de petróleo ahora implicados en este conflicto, así que no duden que el petróleo va a estar en la primera opinión, porque vamos a tener muchos problemas de energía para el próximo año. Así que bueno, ese mismo día, o sea, el 13 de octubre, nosotros informábamos en nuestra cuenta de Telegram. Israel está bombardeando Siria cerca de su aeropuerto en Damasco. Esto lo hacen para implicar más naciones árabes y así incrementar las posibilidades de crear un conflicto mundial tal como lo describió Albert Pike. Y mucho ojo a esto, que es muy importante. Arabia Saudita rompe la diplomacia con Israel tras años de trabajo de Estados Unidos por tratar de recuperarla. Todo indica que Arabia Saudita se unirá al bloque árabe y se enfrentará más adelante contra el bando sionista. Así que ahora vemos más claro que nunca cómo se están posicionando todos los días estos dos bandos, que luego se enfrentarán el próximo año, o bueno, capaz desde un conflicto mundial, donde países importantes Rothschild como Arabia Saudita, o lo que era Arabia Saudita, se está uniendo, pero cada vez más al grupo de los BRICS y a los países árabes en este conflicto, ¿no? Se está uniendo como un opositor al sionismo político. Y para colmo, el día de hoy informamos que Israel declaró ayer que va a barrer Gaza y dio 24 horas para que sus 2 millones de habitantes salieran corriendo del lugar, o ya se imaginan qué va a pasar. Así que bueno, desde mi punto de vista, Palestina en los próximos meses pues va a dejar de existir. Y todos los palestinos tendrán que verse obligados a ir donde sea para salvar sus vidas, y esto creará un conflicto migratorio bastante grande en muchos países y en Europa también. Este acto tan extremo tendrá una contraofensiva muy grande del bando musulmán y el conflicto se va a consolidar cada vez más. Cuando Israel esté siendo acosado por los árabes, naciones europeas y especialmente Estados Unidos se verá en la obligación de defender a Israel, ya que lo van a empezar a victimizar en los medios de comunicación occidentales. Y más adelante, por alguna razón que iremos viendo en ese entonces, Rusia entraría en el conflicto después de que países como Irán ya hayan entrado a este conflicto. Y tendremos así para el próximo año 2024 el conflicto mundial, que desde mi punto de vista será el más grande que haya visto la historia a nivel mundial, ¿no?
donde muchos países árabes se enfrentarán a Israel, a Estados Unidos y a Europa, y a los países árabes se le va a sumar Rusia y China. Más adelante también entraría en el conflicto Corea del Sur contra Corea del Norte, y este conflicto duraría pues bastante tiempo, hasta que atento, dentro de un año más o menos seguramente, se empezará a hablar de la próxima contingencia de salud, pero de eso hablaremos específicamente en otro video. Mientras tanto, en este 2023, lo que queda del 2023, tuvimos la agenda del cambio climático muy fuerte. En Europa prácticamente sigue haciendo calor, aunque ya estén en otoño. Ha habido crisis económica, crisis energética, ha seguido el conflicto Rusia-Ucrania y pues empezó lo que va a ser el tercer conflicto mundial. El próximo año seguirá el conflicto de forma tremenda, mucho más que ahora. Seguirá la pandemia climática y será el inicio de la segunda contingencia de salud, que iremos viendo en qué termina eso, ¿no? Solo sospechamos que iniciaría con fuerza para marzo y otra fecha importante como julio del 2025 más o menos. Así que bueno, el mundo está en conflicto, nosotros ya lo sabíamos, ustedes también ya lo sabían, así que solo recomendamos estar informados, pero no entrar en paranoia. No hacer que se nos baje la vibración por todo lo que está pasando, porque ya lo veíamos venir, ¿no? Tampoco recomendamos posicionarse en ningún bando de este conflicto. Todo este escenario ya está pactado y solo estamos viendo la obra de teatro donde lamentablemente muchos padecerán. Así que bueno, como ya hemos hablado bastante y de forma muy gráfica, creo que dejaremos hasta aquí el video. Así que solo recordamos que se unan a nuestra cuenta de Telegram, que dejaremos en la descripción y en el primer comentario, y que vean nuestro video sobre lo que sería el tercer conflicto mundial, y que estén atentos a nuestro canal, que estamos en un enorme shadow ban, y esta es la razón por la cual nos hemos alejado del canal, ya que nos sentimos desmotivados de informar con este tremendísimo shadow ban. Pero como la situación está tan complicada, bueno, tendremos que regresar solamente con el objetivo de informarles a ustedes y no de monetizar videos ni nada por el estilo. Será necesario informar y bueno, aquí estaremos. Así que bueno, eso ha sido todo y nos veremos en la próxima.